Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Muchas gracias, compañeros, y bienvenidos a todos y todas a su programa Salud sin Fronteras. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Maite Moreno, especialista en prostodoncia. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Getsemaní. Qué gusto tenerla aquí. Muy amables, muy amables. Y gusto porque les comento un poquito sobre el currículum de la doctora, que además de ser una médico y una doctora comprometida con la comunidad y con las personas, pues bueno, también ella es una investigadora y tiene dentro de sus metodologías que está empleando con sus pacientes, pues algo muy novedoso, que es el láser. Y además de esto, bueno, es de los 5 mexicanos, porque solamente son 5 mexicanos, entre ellos está la doctora Maite Moreno, que pertenecen a The American College de Prostodoncia, y es un orgullo para nosotros tenerla también aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, algo muy importante es que ella tiene unos protocolos, que es el primer protocolo que ella realizó, es en esterilización de dientes, e implementando el láser, y también tiene un segundo protocolo que es en bioestimulación de hueso. Y va por el tercer protocolo, el cual ya va a tener, pues va a ser una patente registrada por parte de la doctora. Así es. Felicidades, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, bueno, ella es una de las pioneras en México quien comenzó a utilizar el láser dentro de sus procedimientos con los pacientes para atender la salud bucal. Doctora, platíquenos por qué el láser. El láser tiene 4 funciones básicas. Es bioestimulación, desinflamación, analgesia y esterilización. Entonces, imagínate que cada vez que lo usas, estás haciendo los 4 beneficios. Igual tiene diferentes penetraciones en diferentes partes de los tejidos. Por ejemplo, en el esmalte o en la dentina, penetra a 2 milímetros el láser que yo utilizo, que es un láser blando de 908 nanómetros. Mira, por decirte algo, un refrigerador tiene un foco y un estadio tiene un foco. Entonces, son focos de diferente intensidad. Entonces, pues depende de lo que se va a utilizar para lo que vas a necesitar esa iluminación. Entonces, este láser es láser terapéutico y corresponde a los infrarrojos, o sea, no se ve. Entonces, por lo mismo, es poco conocido y en Estados Unidos no se conoce tanto porque no existe todavía la maestría en láser en Estados Unidos. Mas, sin embargo, en Europa, por ejemplo, en Barcelona, son 7 años después de la carrera de odontología para tener máster en primer nivel, que es 4 años de láser en odontología, y después 3 años más para el máster de segundo nivel. Y igual está en Alemania, igual está en Italia, igual está en Japón. Y entonces llegó a México por unos mexicanos, bendito sea Dios, muy, muy emprendedores, y copiaron un sistema inglés. Y este sistema inglés, bueno, con su propia patente, obviamente son diseños diferentes y obviamente está bien registrada en la marca. Y desde entonces es que lo utilizo y no sabes la diferencia que hacen los tratamientos para los pacientes. Sobre todo porque el dentista generalmente lo relacionamos con dolor y esto hace que el dentista no duela. Y lo más importante, que no se inflame. Porque generalmente en mi consultorio, por ejemplo, pues que sacas una muela, pues te vas a inflamar. En mi consultorio generalmente las personas no se inflaman. Doctora, y tal vez muchas de las personas que nos están viendo dicen, bueno, ¿qué diferencia hace una práctica regular con un dentista a cuando se está utilizando láser? Platíquenos cómo es todo el protocolo desde que llega un paciente a su consultorio para ser tratado con láser. Bueno, yo creo que todos le tenemos miedo, por ejemplo, a la anestesia local, porque es una inyección. Y para el dentista también es un momento difícil porque hay un aumento de pulso del paciente, el paciente brinca o puede hasta inclusive gritar. Con el láser, pues primero que nada te están viendo que te estás vistiendo diferente, porque utilizas unos lentes especiales por bioseguridad, porque esto puede afectar la retina. Entonces, pues no es que quieras apantallar ni que parezcas estrella de cine, porque además son oscuros, pero sí necesitas hacer todo un movimiento como si fuera a bailar,
que tiene que estar muy coordinado con tu asistente dental, desde cómo te pasan la anestesia tópica, cómo va el paso de la jeringa a la mano y luego ya entrar a la boca del paciente. Y al mismo tiempo el asistente está dando láser en la zona. Entonces, pues son varias manos, es mucho más invasivo, vamos a decir, físicamente, pero lo más maravilloso es que el paciente no siente ni el piquete. Entonces, de ahí empieza el beneficio del láser. ¿Cuántas personas quedan hasta inclusive adoloridas por días posteriormente a una inyección que me dolió aquí? Bueno, es porque ahí lo inyectaron. Entonces, esa es parte de la diferencia. Mira, por parte de la Asociación Dental Mexicana, yo he ido a dar conferencias de láser y tienen también el sistema Webex. Entonces, a nivel nacional he hablado de láser. Y entonces, por ejemplo, hay dentistas que me han llegado a comentar que sí tienen el láser. Me dicen, doctora Moreno, yo utilizo el láser un 30% de lo que usted dice que usted utiliza. Entonces, se necesita entonces implementar más, conocer más los protocolos y entender mejor qué estás utilizando, debido a que las frecuencias, como mencionaba, se puede volver un poquito engorroso y no entender tanto lo que tienes en tus manos. Por decirte algo, nosotros vivimos en la frontera y sabemos convertir pesos a dólares y pesos a euros. Es lo mismo con el láser, tienes que convertir y hacer conversiones para entender qué están haciendo en diferentes partes del mundo y qué frecuencias utilizan, qué pues, carga eléctrica, y entonces va a producir una longitud de onda, y esta longitud de onda es la beneficiosa para las células humanas ahora, porque bueno, es donde lo estamos utilizando nosotros. Da la casualidad, fíjate la belleza y cómo hay un Dios, digo yo, que esto también, la misma frecuencia, mata bacterias. Eso es maravilloso, doctora. Que es lo más increíble. Sí, ya que, bueno, ustedes saben también que la boca es uno de los lugares del cuerpo que más bacterias pues contienen, donde más habitan. Entonces, platíquenles, por favor, y platíquenos cómo se hace este procedimiento en el que obviamente, vamos a decirlo, es impecable. Bueno, estamos hablando entonces de que puede existir caries dental tan sencillo o gingivitis o periodontitis, y ahora con los implantes periimplantitis. En diferentes frecuencias el láser funciona para esterilizar todo esto. Entonces, cuando vas al dentista, otra de las diferencias que hay en mi clínica o con los dentistas que utilizamos el láser es que sí podemos desinfectar los dientes después de hacer una preparación dental. A nivel, vamos a llamarle ya túbulos dentinarios, que la bacteria va a estar escondida como si fuera Rápidos y Furiosos que iban por el túnel, hazte de cuenta igualito. Entonces, llega y la explota la bacteria y se acaba el que pueda seguir haciéndote caries dental con la nueva restauración encima. ¿Ves? Que después va a tener dolor el paciente otra vez. Entonces, todos estos experimentos y todos estos fueron hechos, por ejemplo, un doctor en Viena que se llama Moritz, Andreas Moritz, que es el presidente internacional de la Asociación del Láser, que es más bien Federación Internacional del Láser. ¡Qué maravilla, doctora! Y bueno, esta información tan nutricia que nos está compartiendo la doctora y que seguramente va a ayudar a que la próxima vez que ustedes vayan al dentista tengan menos temor, pues vamos a tenerlas a continuación. Vamos a un corte y regresamos con más información con la doctora Maite Moreno. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con la doctora Maite Moreno. Y bueno, como les comentábamos hace un momento, con tanta información tan interesante que tiene para compartirnos la doctora, y hablando también de la importancia de la salud bucal y contextualizando que en México es uno de los países con altos índices de diabetes, que es tan importante. Doctora, platíquenos sobre por qué es importante la salud bucal en un paciente con diabetes. Es una pregunta muy especial la que me estás haciendo y mira, la voy a tratar de desglosar rápidamente. Pero básicamente
Hay dos tipos de diabetes. La primera es la diabetes heredada, que la conocemos como diabetes 1, y la diabetes 2, que es una diabetes más por sedimentarismo o por falta de ejercicio o porque la dieta es muy fuerte en azúcares o porque hay un embarazo. Esa es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, las personas vienen como si se hubieran sacado la lotería al revés, con una información genética en la que el páncreas ya no va a producir insulina. Entonces es cuando se tienen que inyectar por insulina. Y como te has dado cuenta, porque por eso no se sabe tanto de diabéticos 1, estas personas son jóvenes que se mueren jóvenes. Entonces, la boca en estos pacientitos es muy importante y en el paciente diabético tipo 2 también es muy importante. Porque mira, trátese de caries dental o trátese de enfermedades en las encías. El diabético es más propenso a la gingivitis y a la periodontitis. Y fíjate cómo todo se relaciona en el mundo científico. Un doctor Sokransky fue el que nos hizo favor en el Forsyth Institute de clasificar las bacterias de la boca en 1998. Y entonces nos hizo entendible por qué qué bacterias causaban ciertas enfermedades. Por ejemplo, los cocos están más presentes en la gingivitis, todos los cocos, ¿sí? Estafilococos, estreptococos, en la caries dental también, ¿ok? Bueno, pero luego vamos yéndonos a bacterias más peligrosas, como la Bacteroides furcitos, no los quiero llenar de nombres, pero tenemos unas que están en el círculo rojo y estas son muy dañinas. Entonces, estas bacterias cuando están en la boca y a la persona le sangran las encías, sobre todo a un diabético que ya está comprometido por su genética, entonces estas bacterias se meten en el torrente circulatorio y son responsables de atorarse en el endotelio como si fuera una astillita que te metes aquí y que se te encaja y que te duele. Bueno, imagínate que la bacteria va como una lancha sin frenos en el fluido de la sangre, viajando y de repente hay una curva y se atora en la curva porque se sale de la curva y se impacta sobre la vena o la arteria. Y ahí hace una emanación de toxinas y viene todo nuestro sistema inmunológico a tratarnos de resolver el cuadro, ¿verdad? Porque está ahí y es una bacteria, no necesitan ser más, con una. Entonces, esto produce accidentes cerebrovasculares, produce gangrenas, produce algunos ataques cardíacos. Los han encontrado por varias investigaciones a nivel mundial y de muchos años. Hace cuenta, lo hicieron buscándolo en los veteranos de Estados Unidos por 15 años y se dan cuenta de la diferencia y entonces por qué suceden las cosas. Entonces esto está bien fundamentado. Entonces en el diabético se destruye hueso, además por las bacterias. Y es más difícil, entonces progresa la profundidad de la bolsa periodontal. Es más difícil para el diabético limpiarse. Y generalmente los médicos no revisan la boca. Entonces hay una infección y resulta que sí se nota en el análisis de sangre que te puede mandar el médico, porque está elevada la cuenta sanguínea de glóbulos blancos. Pero a la vez las bacterias inhabilitan a los glóbulos blancos porque emanan colesterol. Y ese colesterol infla el glóbulo blanco y lo pone a no trabajar como a fagocitar. No puede, pierde la elasticidad, se quedaría, pues vamos a decir, gordo, y no tiene la manera movilidad de comerse a la bacteria. Por lo que el diabético entonces no nada más trae la carga esta genética con la que ya nace comprometido y que es más difícil que cicatrice y que tenga pues esta evolución mejor hacia un ataque de bacterias. Bueno, entonces luego el organismo también produce inflamación porque se inflama y estas sustancias inflamatorias también destruyen hueso de la boca y además ocupan a la larga el receptáculo de la insulina
en todas las células y se crea la resistencia a la insulina. Entonces, esto es lo difícil de explicarle a los pacientes, que la resistencia a la insulina también puede venir por gingivitis y periodontitis. Estos venenos que hace el cuerpo viaja a través de la sangre, de las encías que sangran o de los dientes móviles, se está haciendo como si fuera un émbolo, así metiendo el diente con movilidad, está bombeando todas estas bacterias a otros lugares distantes y ahí es donde se va a producir el problema. Pero si no quitamos las bacterias de la boca, no va a haber buena evolución e inclusive los médicos van a tener más difícil poder nivelar la glucosa de ese paciente. Y en este caso, doctora, interviene la terapia con láser que usted realiza, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Sokransky nuevamente en el Instituto Forsyth hace nuevas investigaciones y esteriliza, él es de los que esterilizan la encía igual, pero fíjate que Sokransky se muere. Y entonces en Estados Unidos ya no progresa la investigación del láser. Y entonces otros países, como menciono Europa o Japón o Australia, empiezan a hacer todas estas investigaciones y entonces allá están haciendo unas investigaciones tan increíbles con diabéticos y láser y injertos de hueso y injertos de músculo. Hay unas investigaciones extraordinarias. Y lo que sucede es que ya ahora en Estados Unidos empezó una universidad, que es la Universidad de Texas en Houston, recibieron a una doctora brasileña con maestría en láser y ella se impactó de que nadie sabía nada de láser ahí. Y está logrando que la Academia Americana de Láser apoye a que haya una elevación de biotecnología y esto va a cambiar. Entonces ya el paciente americano va a llegar con más información en lo que corresponde al láser. Entonces yo invito a la comunidad mexicana a que nos estemos informando más en esta tecnología, en esta biotecnología, porque tenemos avances que hacen mejoría en la salud de los pacientes y en los tratamientos. Por supuesto, doctora, y que sin duda es maravilloso todas las bondades que ofrece el tratamiento con láser vamos a decirlo, en la boca, y que muchísimos doctores nos comentaba aún no han tenido la oportunidad de adentrarse en el estudio de toda esta metodología. Y bueno, cabe destacar que la doctora Maite Moreno es la única especialista en el noroeste del país, en Baja California, en Tijuana, que implementa dentro de sus tratamientos bucales el láser. Y bueno, va a ser parte del proyecto de New City Medical Plaza también. Bueno, en este tipo de láser, porque hay varias personas que tienen otros tipos de láser, pero en este tipo de láser sí, es correcto. Que va enfocado en el tratamiento de, todas estas padecimientos que usted nos había estado comentando. Correctísimo. Entonces, pero láseres hay, hazte cuenta, láseres inclusive carísimos, como de $110,000, que sí hay en Tijuana, que sí es aplicado en Tijuana. Y la verdad es que también hace otros beneficios, otros tipos de tratamientos, pero el resultado vuelve a ser bueno o extraordinario. Entonces, esto es lo que hay que buscar y estar al día en estas biotecnologías. Claro que sí. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Esperamos toda esta información haya sido de su ayuda y sobre todo que sea información que los ayude a crecer y a cuidar también de su salud. Doctora, gracias por su compañía. ¿Me permites nada más decir Claro que sí, doctora. El turismo médico que tenemos en Tijuana, yo estoy muy agradecida con el New Medical City Plaza, a quienes admiro el concepto que están desarrollando por la urbanización que están implementando en el mundo, como es un hotel, la plaza y la torre médica. Y la torre médica capacitada también con quirófanos extraordinarios a nivel mundial. Entonces vamos a estar conjuntados ahí diferentes especialidades, lo cual permite una sinergia muy positiva, de vanguardista a nivel mundial, y ya están recibiendo premios en Londres por este tipo de avance
de entrega de servicios y calidad de servicio al paciente. Sí, el turismo médico es sin duda toda una innovación en esta parte. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima semana. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.